continuación. El título es ¿Cómo tener un año feliz? Pastor, ya ha pasado el enero, nos encontramos febrero, es cierto, nos encontramos en febrero, pero necesitamos reactivar nuestros planes, nuestros objetivos. Ahora, si ustedes pueden ver en primer lugar, miren lo que pasa con los atletas. Si ustedes pueden marcar aquí, ¿qué pasa con un atleta que va marcando? ¿Dónde está la...? Bueno, donde este atleta que va pasando las barras, ¿qué hizo lograr a este atleta para que constantemente pase las barras? ¿Qué hizo? Perseverancia, ¿qué más? Practicar. Hizo la práctica. La práctica le llevó a la perseverancia. Y él tuvo que practicar para que no pueda botar las barras. Miren ustedes otro dibujo aquí. Aquí no se puede ver un poco bien, pero son dos nadadoras, gimnasia en agua. Ustedes vieron esas piscinas que hacen los concursos, ¿verdad? Y que normalmente vienen y todas ellas en el agua, en la superficie, salen allí, hacen los brazos igual, las piernas levantan igual, todos al mismo tiempo, la misma figura. ¿Qué hizo que estas mujeres o estos varones puedan hacer lograr que la gimnasia en agua, la gimnasia rítmica en agua, sean precisos los movimientos? Practicar. Ahora, si ustedes vienen conmigo este dibujo, es una carretera hacia el abismo, o hacia el infinito, hacia el cielo. En la carrera del cristianismo, en la carrera del cristiano, también sucede lo mismo. Para poder ser un verdadero cristiano, para poder ser un verdadero adventista, necesitamos practicar. No quedarnos, practicar con la Biblia, practicar con la oración. Pablo es un ejemplo que nos demuestra en esta mañana cómo nosotros debemos de ser cristianos prácticos. De repente en este año de que pasó del 2012, hemos tenido objetivos no cumplidos, promesas no realizadas, hemos tenido de repente planes no ejecutados. ¿Cómo yo puedo ahora en 2013 realizar mis objetivos que no los realicé? ¿Cómo puedo soñar ahora y cumplir mis sueños? ¿Cómo puedo realizar mis proyectos como familia, como persona, en mis estudios, en mi negocio? ¿Dónde está Gladys? ¿Dónde está Gladys? ¿No? ¿Gladys es? Que está armando un negocio, que Dios pueda bendecirla. Todos los que quieran armar un negocio, por en el nombre del Señor, armen sus negocios. Pero nunca se olviden, armemos siempre en sociedad con Dios. Y eso nos va a llevar a la práctica del cristianismo. Pablo, vengan conmigo por favor a Filipenses, capítulo 3. Y hay tres palabras que en esta mañana yo quiero que en vuestra mente quede registrado, queridos. Quede registrado porque estas palabras han marcado en mi vida y me siguen ayudando. Y me gustaría que también pueda calar en vuestro corazón. Miren, Filipenses 3:10, hacia adelante. La Biblia menciona en el capítulo 3, versículo 10 de Filipenses, dice lo siguiente: a fin de conocerle y el poder de su resurrección, dice la palabra, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Versículo 11 dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual yo fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos de Tupac Amaru, hermanos del distrito E, Pablo nos dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué dice? Olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De pronto Pablo estuvo remendando tiendas allí en el tiempo que él vivía, o de repente predicando en las plazas, o de repente escribiendo a las iglesias que él había fundado, a esas nuevas iglesias que él fundaba. Se encontraba Pablo aquí, pero Pablo nos lleva a una palabra importante que la Biblia no dice tácitamente, pero me motiva para poder hallar esta palabra. Fíjense lo que dice aquí. La primera palabra es que Pablo tenía ¿qué? Un propósito. Pablo tenía un propósito en su vida. ¿Y cuál era el propósito de Pablo? Fíjense, conocer a Dios era el propósito de Pablo. El versículo 10 dice, a fin de conocerle. ¿Sabes una cosa, querido amigo y hermano? Hay un detalle importante en esta palabra, en la palabra del Señor. Pablo no quería conocer a Dios vagamente. Como muchos de nosotros queremos conocer a Dios, nos bautizamos y nos olvidamos de leer la Biblia, nos bautizamos y nos olvidamos de orar, nos bautizamos y nos olvidamos de compartir la palabra a otros. Nos bautizamos y de pronto nos enfriamos. Pablo tenía un propósito: conocer a Dios íntimamente. A fin de conocer, dice la palabra. Y Pablo tenía el único propósito, tal como David menciona, así clama mi alma por ti. ¿Cómo eres tú cuando te enfrentas con problemas? ¿Cómo actúas tú cuando te enfrentas en dificultades? ¿Buscas a Dios en el momento debido? ¿O te encuentras en dificultades y ni siquiera te acuerdas de Dios? La palabra dice que Pablo tenía un propósito fundamental: conocer la gloria de Dios, conocer íntimamente a Dios, para que en sus momentos de agonía, para que en sus momentos de aflicción, Pablo pueda ir a Dios y Dios pueda resolver tus problemas. ¿Cuáles son tus propósitos que te motivan a ser cristiano? De pronto tus propósitos pueden ser estudiantiles. Amén. Necesitamos hombres y mujeres que sean profesionales hoy por hoy en la iglesia, que puedan liderar. De repente quieres construir una casa. Gloria al Señor. Construye tu casa. Sé profesional. Construye un trabajo. Ten tu negocio. Pueden ser buenos propósitos en la vida, pero si tú no tienes el propósito fundamental de poder heredar el reino de los cielos y conocer a Dios, querido, déjame decirte que estás en el borde de la perdición. Pastor, yo he fracasado en mi vida. He pecado en mi vida. No me interesa tu pecado. No me interesa tu fracaso, porque eso me dice Dios. No le interesa nada de esos problemas que tú hayas pasado. Lo único que a Dios le interesa es que tú puedas conocerlo íntimamente. Yo fui del Perú el 2008 a Europa con mi familia. Mi hijo tenía 6 años a 7 años aproximadamente. Mi afán y mi propósito de poder conocer el idioma me hizo tanto que me escondí en mi refugio con los franceses, porque no quería estar con los latinos en su momento dado, porque quería llegar a aprender en menos tiempo el francés. Me iba a la iglesia, créanme, yo no entendía nada. Me iba a la iglesia adelante, estaba con mi familia y yo me quedaba dormido como muchos de ustedes ahora, porque no entendía nada. Mi hijo me decía, oh, papá, levántate, y nos poníamos a mirar lo que el pastor hacía. No entendíamos nada, pero en mi afán de poder llegar al propósito, porque fuimos a Europa a estudiar idiomas y poder predicar en el lenguaje de esa gente para poder llegar a esas personas, era mi propósito, lograr conquistar personas de esa habla. A los 6 meses que estábamos allí, saliendo de la iglesia, mi hijo me dice lo siguiente: papá, ¿tú ya has dejado de ser pastor? Me dice. Cuando mi hijo me dijo esas palabras, 6, 7 años este muchacho, sentí como un cuchillo que entra a mi corazón y me desgarraba. Y le pregunto, ¿por qué? Le digo. Porque, papá, ya no predicas, ya no cantas, ya no estás metido en la iglesia, en las actividades.
Porque yo llegaba a la iglesia, me iba a la iglesia, me sentaba, cantaba con la iglesia, escuchaba el sermón y me iba. Porque no podía relacionarme con la gente. Y mi hijo me dice, ¿dejaste de ser pastor? Yo le dije a mi hijo, papá, hijito, nosotros vinimos con un propósito fundamental aquí. Estudiar el idioma y un día predicar en ese idioma a personas que no conocen de Jesús. Vinimos aquí con el propósito de aprender y llevar a las personas a Cristo. Ese mismo día con mi esposa dijimos, mi hijo está con un problema en su mente. No ve a su padre actuando. Volvamos ahora a la iglesia latina para poder apoyar en la iglesia latina. Y fuimos ese momento y dijimos, el francés va a entrar. Y el tiempo estaba, pero llegamos a un propósito. ¿Cuál es el propósito en tu vida? ¿Qué propósito tienes como adventista, como cristiano? ¿Es conocer a Dios? ¿Predicar de Dios? Pablo nos lleva ahora a la segunda palabra importante. Miren lo que dice aquí ahora, la segunda palabra importante que Pablo menciona. Miren lo que dice aquí, actitud. Pablo tenía una actitud de fe. Primero tenía un propósito, conocer a Dios era el propósito fundamental en la vida de Pablo. Y ahora, una vez que era su propósito, ahora él tuvo que mantenerse con una actitud de fe, una actitud positiva. Y entonces, ¿por qué las actitudes? Porque actitudes determinan acciones. Las actitudes nos llevan a la acción. La actitud de fe nos lleva a obrar, a predicar el evangelio, a ser fiel en la iglesia, construir la iglesia, invertir el dinero en la iglesia. Actitud de fe. Y miren ustedes algunas frases importantes que Pablo nos dice aquí. Primero, versículo 8, vengan conmigo. Vamos a hacer un estudio de esta palabra. Versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? ¿Para qué? Hermanos, ¿están durmiendo, creo? ¿Para qué? Para ganar a Cristo. La primera frase de actitud de fe de Pablo es que él quería ganar a Cristo. Él quería ganar de Cristo. Segunda frase importante, versículo 10 mismo, ahí, a fin de conocerlo. Ya vimos, la actitud de fe de Pablo era conocer íntimamente a Dios. Tercera frase que nos dice Pablo, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice la palabra, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Prosigo para el blanco. Actitud de fe. Sé perseverante, no te detengas. Versículo 13. Otra frase dice aquí, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y aquí viene la actitud de fe. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Actitud de fe, olvidando ciertamente lo que queda atrás. El 2012 ya quedó atrás, el mes de enero ya quedó atrás, las acciones negativas o positivas del año pasado ya quedaron atrás. Olvida las cosas que quedaron atrás. El problema del cristiano es que no vive una vida de cristianismo, no vive una actitud de fe, porque no ha aprendido a olvidar. Pastor, ¿cómo yo puedo olvidar a alguien si, por ejemplo, yo sé que un fulano de tal violó a mi hija? ¿Cómo puedo olvidar a una persona que todavía no me paga la cuenta que le he prestado el dinero? ¿Cómo puedo olvidar a una persona que me ha hecho mal? ¿Cómo puedo olvidar que ha faltado el respeto de mi familia? ¿Cómo yo puedo olvidar a esa persona? Querido, déjame decirte, la actitud de fe que tenía Pablo nos invita a que tú y yo podamos olvidar las cosas que quedan atrás. Porque si tú no aprendes a olvidar las cosas que quedan atrás, querido, tú no podrás proseguir al blanco. Grandes libros se han escrito para poder tener una buena memoria, pero ninguno de esos autores han escrito de cómo podemos olvidar las cosas que quedaron atrás. Solo en Cristo Jesús podemos olvidar, amén.
Solo en Cristo Jesús podemos olvidar. Versículo 13 dice, y avanzando para las que están delante de mí. Versículo 14. ¿Qué dice la palabra? Prosigo a la meta. ¿Qué más? Al supremo, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En quién? ¿Saben la palabra proseguir? En la traducción griega, la traducción al español es perseguir. Perseguir. Cuando yo me acordaba la palabra perseguir, me acuerdo, por ejemplo, todos los que son casados. Antes de poder conquistar a la novia, a la enamorada, todos los días le perseguíamos, ¿sí o no? Llevándole un regalo, llevándole una flor, llevándole un chocolate, mandándole tarjetas, mandándole un teléfono ahí, qué sé yo, regalándole un iPhone, lo que sea. O regalándole un carro, pero la perseguías. Una vez que lograste a tu objetivo, ya no hay más rosas, no hay más chocolate, no hay más tarjetas, porque lograste conseguir tu objetivo. No, pero no estoy hablando de aquí, de esta iglesia, porque acá todos persiguen bien. Perseguir hacia el blanco. La palabra literalmente nos dice perseguir, el verbo que también está en el versículo 12. Ambos pasajes nos dice aquí que Pablo mantenía los ojos puestos en Jesús. Escúchame, y aquí viene el secreto. La acción de fe es que Pablo mantenía los ojos bien puestos en Jesús. Él no se distraía para un costado. Él no era sordo cuando venían las críticas. Él no se volteaba a mirar lo que pasaba atrás de él. Él mantenía bien puestos los ojos en Jesús. Solo en Jesús. ¿Cuál es el problema hoy en día de los adventistas del séptimo día? ¿O cuál es el problema de los cristianos hoy en día? ¿Saben cuál es el problema? Que cuando se bautizaron y comenzaron a crecer en su vida cristiana, comenzaron a recibir aplausos. Eres bueno, qué bien has predicado, qué bien has hecho este trabajo. Y después, cuando vienen las críticas, ahí no aguantan. Se van. Me fui de la iglesia porque me miraron mal. Me fui de la iglesia porque un hermano habló mal de mí. Me fui de la iglesia porque me maltrataron. Me fui de la iglesia por cosas y más cosas. Pero déjame decirte una cosa. Todos esos detalles que tú puedes estar metiendo en tu cabeza, por las razones por las cuales la gente se va, simplemente son excusas. No son actitudes de fe. Perseguir al blanco. ¿Y cuándo nace eso? ¿Cuándo comienza? Cuando una persona busca a Dios cada día. Cuando una persona busca a Dios todos los días, en las primeras horas de cada mañana. Y fíjate una cosa. Mira cuál fue la actitud de Pablo en el versículo 4 del capítulo 4. Vengan ahí. Y esto me gozo. ¿Saben por qué? ¿Alguien puede, miren, dar lectura, por favor, versículo 4 del capítulo 4? ¿Quién puede leer, por favor? No se peleen, ¿eh? ¿Qué dice? Regocijaos en el Señor. Solo un día. Un día de victoria, regocíjate en el Señor. Cuando Dios te bendiga en el negocio, regocíjate en el Señor. Cuando Dios te bendiga en los estudios, regocíjate en el Señor. Dice, en medio de las luchas, en medio de los conflictos, en medio de los problemas, dice Pablo en el versículo 4, regocijaos en el Señor. ¿Qué? Siempre. ¿Y por qué muchos queremos vivir malhumorados, enojados, tristes? Queridos, en medio de las dificultades, regocíjate en el Señor. Regocíjate en el Señor. Eso es lo que me indica Pablo aquí. Regocíjate en el Señor. No hay otra cosa de que más podamos hacer en el nombre de Él. Esa actitud de fe tenemos que tener. Tercera palabra. Miren ustedes aquí. Miren aquí. ¿Qué dice? Motiv. Versículo 14, una vez más vamos a leer. Prosigo a la meta. Era su motivación de Pablo. Miren aquí esta ruta difícil. Prosigo a la meta. Ya saben que el verbo es perseguir. Perseguir al blanco. La vida del cristiano no es un picnic. Venir el sábado, ver a los amigos, estar riéndonos con ellos. No. La vida del cristiano
nos lleva a una acción, porque la acción, ustedes vieron que la actitud envuelve acción, obras, trabajo, pero ella requiere determinación. Y la expresión supremo llamamiento proviene de Dios, no proviene del pastor, no proviene de la misión, no proviene de la unión, proviene del cielo, proviene de Dios. Esa era la motivación que Pablo tenía, la expresión supremo llamamiento. Y ahora quiero terminar con este versículo, querido. Vamos al capítulo 3 de nuevo, versículo 20 al 21. ¿Qué dice ahí? Miren: mas nuestra ciudadanía ¿está dónde? Está en los cielos. Dile al que está a tu lado: la ciudadanía está en los cielos. Dile así: la ciudadanía está en los cielos. Miren, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué más? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando veo a Pablo aquí escribiendo, nuestra ciudadanía está en los cielos, cada persona, cada ser humano puede tener más de 5, 10, 15 nacionalidades. Yo tengo 2 nacionalidades. Soy peruano y por un accidente de mis abuelos soy belga. Mis hijos tienen 3 nacionalidades. Son peruanos, son ecuatorianos y son belgas. Pero siempre les pongo en la mente a mis hijos y a mi familia: no nos importa y no nos interesa tener tantos pasaportes en la caja de la casa. Si no logramos tener el pasaporte para poder ser ciudadanos del cielo, de nada nos sirve. No nos interesa hablar más idiomas. Si no puedes hablar el idioma del cielo, de nada nos sirve. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero hay otra versión que me gusta, que cuando dice esperaba, no sé si en tu versión tú puedas leer, hay una palabra que me gusta en esa traducción. En algunas versiones dice que esperaba ansiosamente la venida del Señor. ¿Cómo estás esperando al Señor? ¿En medio de tus luchas, en medio de tus conflictos, en medio de tus pecados, en medio de tus problemas? ¿O es que a pesar de eso, tú quieres que Dios venga ya? ¿Cuántos dicen amén cuando los que quieren que el Señor venga ya? Amén. Yo quiero que el Señor venga ya. Pero sabes, el Señor necesita de ti para que tú puedas cumplir el propósito. Tú estás aquí en la iglesia para poder cumplir un propósito que Dios tiene. Conocer a Dios y heredar la patria celestial. Para que tengas una actitud de fe. Y por último, para que tú puedas estar motivado y que tu motivación pueda llevarnos a la patria celestial. Vamos a cantar ese hermoso canto que allí Julio César tiene. El canto que dice: mirando a Jesús. Cantamos, ya esta canción la conocemos. Pondré mi vista tan solo en Cristo, oyendo siempre su tierna voz. Ha prometido darme victoria y hoy en su nombre soy vencedor. Pondré mi vista en el confiado, aunque sea ruda la tempestad. Si en él confío, tendré victoria, y es su palabra no falla. Bendecimos en el coro, vamos iglesia. Mirando a Jesús, siempre gozo del perdón. Mirando a Jesús, siempre el fuego de su amor. Mirando a Jesús, tendré paz y santidad. Venceré si miro a Jesús. Mirando a Jesús, siempre
a Jesús, siento el fuego de su amor. Mirando a Jesús, tendré paz y santidad. Venceré si miro a Jesús. Cuando a mi lado reinen temores, o esté rodeado de tentación, pondré mis cargas en Jesucristo, pues su victoria es mía. Vamos, mirando a Jesús, siempre gozo del perdón. Mirando a Jesús, siento el fuego de su amor. Mirando a Jesús, tendré paz y santidad. Venceré si miro a Jesús. Mirando a Jesús, siempre gozo del perdón. Mirando a Jesús, siento el fuego de su amor. Mirando a Jesús, tendré paz y santidad. Venceré si miro a Jesús. Oremos. Amantísimo Padre, Señor, gracias te damos en esta mañana porque tú nos enseñaste de que nosotros debemos aprender a tener una motivación muy fuerte para ti, Señor. Y como también dice el canto, solamente mirándote a ti, Señor, venceremos todo. Señor, te pedimos en esta mañana y agradecemos al pastor por este hermoso mensaje, Señor, por esa motivación que el día de hoy o a partir de hoy empezaremos a tener para ti, Señor. Empezaremos a mirarte como tú lo deseas, Señor, y como tú nos enseñas. Bendice a cada hermano en esta mañana, Señor, y tú puedas llevarnos también a casa. Señor, gracias te damos por estas palabras, por este hermoso mensaje una vez más. Son favores que te pido en el nombre de Jesús. Amén.